cuando baile, sentir mis besos en el aire, fue suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaron que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como te digo que no sé olvidar, ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las 12, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. La jura y amor, amor. Cuando hablamos sobre un protocolo de epilepsia, esto quiere decir que se hacen secuencias en un protocolo con diferentes, valga la redundancia, tipo de secuencias ya específicas, predeterminadas. Cuando hablamos de epilepsias, es quiere decir que es un trastorno cerebral del cual una persona le puede desencadenar convulsiones o episodios. Y en este protocolo o las causas de la epilepsia pueden ser variables, pues puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser tipo isquémico, varía, pues. Demencia como el Alzheimer. Alzheimer, ¿qué quiere decir? Cuando perdemos la memoria. Puede ser meningitis, encefalitis, SIDA, traumatismo cerebral, tumor cerebral, puede ser problema de movimiento, puede ser hereditaria, o sea, varía. Cuando hablamos de un protocolo de epilepsia, englobamos diferentes tipos de, ¿cómo se dice? De patologías que pueden ser la causa que derive a ese trastorno. Puede ser convulsiones o cuadros de demencia o arranques del paciente. O sea, varías, ya son cuestiones que afectan el sistema nervioso central y afectan la cuestión de el aparato locomotor. O sea, pues dicen por ahí el CPU. Sí. Mira, aquí tengo un PDF sobre la clasificación y actualización de la epilepsia. Etiología. Las crisis epilépticas son consecuencia de un desequilibrio entre los procesos de excitación e inhibición neuronal del sistema nervioso central, exceso de excitación o un defecto de inhibición, que tiene como consecuencia una descarga neuronal anómala, siendo muchos los factores que pueden alterar dicho equilibrio. Es importante recordar, por un lado, que el cerebro normal, bajo determinadas circunstancias,
puede sufrir una crisis epiléptica y existen diferencias entre los individuos en cuanto a la susceptibilidad o umbral para sufrir una crisis epiléptica, lo que sugiere la existencia de factores endógenos subyacentes, entre ellos factores genéticos y, por otro lado, que determinados procesos o patologías tienen muchas probabilidades de producir un trastorno epiléptico crónico. La frecuencia de las distintas causas de epilepsia varía con la edad de aparición. En la infancia tardía y adolescencia, las causas más frecuentes de crisis comiciales son las idiopáticas y los traumatismos. En el adulto, entre 18 a 50 años son los traumatismos y los tumores, y en los mayores de 50 años, las enfermedades cerebrovascular neurodegenerativas. Hay muchos factores de riesgo establecidos para la epilepsia en ancianos, que son los que detallan detenidamente más adelante. Otras patologías se han asociado con epilepsia, pero esperan confirmación en estudios futuros. La esclerosis múltiple, hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, factores de riesgo para ictus embólico, otras demencias no Alzheimer, depresión, etc. Las crisis agudas sintomáticas y la existencia de antecedentes familiares de epilepsia también parecen incrementar el riesgo de epilepsia subsiguiente. Es fundamental tanto a nivel diagnóstico como terapéutico y pronóstico ver si se deben a una causa aguda o una remota. En este sentido, podemos diferenciar las descritas, ahí sí que en una tabla, ¿no? En general, entre 30 a 50% de las crisis de novo en los ancianos se deben a enfermedad cerebral vascular. Otro elevado porcentaje de casos, cercano al 50%, tiene una etiología desconocida, y en porcentajes menores están presentes factores toxicometabólicos, neoplasias y demencias. Aquellas con etiología desconocida probablemente puedan englobarse más en el grupo de epilepsia criptogénica, cuya causa no es identificable, que en el de la idiopática. En un porcentaje elevado de las crisis sin causa clara, se asume la existencia de ictus subclínicos como desencadenante en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, sin excluir la posibilidad de factores asociados al envejecimiento no conocidos implicados. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debe hacerse con todos aquellos procesos mórbidos y transitorios que cursan con alteración del nivel de conciencia en cualquier grado, o síntomas episódicos motores, sensitivos, sensoriales o psíquicos. Síncope. Síncope, tanto de origen cardíaco, valvulopatías, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, cardiopatía isquémica, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, como no cardíaco, vasovagal, fármacos, ortostatismo, Valsalva, etc. Es la causa más frecuente de pérdida de conciencia en el anciano. Las características que han precipitado o precedido el cuadro son importantes. Los síncopes pueden asociarse o precederse de síntomas vegetativos y aparecer tras adopción de posición de supino desde decúbito, o tras crisis de ansiedad o dolor agudo. Y la pérdida de conocimiento o confusión posterior suelen ser más breves, con recuperación más rápida. Accidente isquémico transitorio, patología carotidia y vértebro-basilar tienen una duración habitualmente más larga y suelen presentarse con síntomas negativos, parestesia y hipoestesia, a diferencia de la crisis con síntomas positivos, clonismos, parestesias. Amnesia global transitoria, presentan como rasgos característicos el inicio brusco con alteración de la memoria anterógrada, preservación de la memoria inmediata, conservación de la conciencia y desorientación temporoespacial. Trastornos del movimiento, discenesias paroxísticas, espasmos hemifaciales, tics, mioclonias no epilépticas, coreatetosis, suelen ser más prolongados. Migraña con aura, trastornos del sueño, incluye el trastorno del comportamiento del sueño REM, los movimientos periódicos de los miembros inferiores, narcolepsia,
cataplegia y pseudo-RBD en pacientes con síndrome de apnea del sueño SAOS, movimientos anormales nocturnos secundarios a hipoxia cerebral transitoria durante apneas prolongadas. En estos casos, la técnica de diagnóstico de elección es la polisomnografía nocturna con montaje mixto de video electroencefalograma, ya que nos permite determinar si los trastornos en el comportamiento o los movimientos anormales descritos son o no producidos por algunas de estas patologías del sueño nocturno en el anciano. Enfermedades psiquiátricas, crisis psicógenas o pseudocrisis, hiperventilación, crisis del pánico. Se entiende por pseudocrisis a aquellas series de movimientos estereotipados, sensaciones o experiencias similares a las que pueden ser causa de epilepsia, pero que su origen es psicógeno emocional. Son características la conservación de la conciencia y la ausencia de actividad eléctrica sugerente a la crisis epiléptica en el electroencefalograma o monitorización por video electroencefalograma. Vértigo. Cuadros confusionales. Los cuadros confusionales tienen múltiples etiologías y son frecuentes en pacientes con demencia, al igual que las crisis comiciales. En los estados confusionales prolongados en el anciano hay que descartar siempre estados postcríticos de crisis generalizadas o estado epiléptico no convulsivos. Trastornos metabólicos, endocrinos y tóxicos, descartar siempre encefalopatía hepática o urémica, trastorno iónicos, hiponatremia o hipocalcemia frecuentemente, feocromocitoma por diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia en el anciano suele ser complejo debido a las peculiaridades clínicas que presenta el amplio abanico de patologías con las que se debe hacer diagnóstico diferencial y a la menor sensibilidad de algunas pruebas diagnósticas. El diagnóstico es básicamente clínico, al igual que en otros grupos de edad, ya que la exploración y las pruebas complementarias pueden ser normales. Entonces, hablamos de tipos de patologías que pueden generar una demencia. Por ejemplo, la hidrocefalia. La hidrocefalia se clasifica en dos: hidrocefalia obstructiva y hidrocefalia normotensiva. La hidrocefalia es una patología en la cual se aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, en este caso los ventrículos laterales, ¿no? O sea, la cantidad de líquido cefalorraquídeo que contienen los ventrículos es mayor o es una cantidad elevada en la cual la anatomía o el tamaño o la morfología de los ventrículos se ve aumentada, o sea, se ven más grandes, están llenos tienen mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces hay hidrocefalia obstructiva, que es cuando se obstruye la salida del líquido cefalorraquídeo. Y hay hidrocefalia normotensiva, en la cual la hidrocefalia normotensiva es en la cual se genera una demencia, son como etapas. En la hidrocefalia normotensiva es cuando se genera un cuadro de demencia temporal. Apnesis, historia clínica. Primer eslabón y parte fundamental, buscamos responder a varias preguntas. 1. ¿Ha tenido el paciente una crisis epiléptica? El diagnóstico diferencial incluye múltiples procesos que se describen más adelante. 2. ¿Tuvo un inicio focal? 3. ¿Qué tipo de crisis ha sido? 4. ¿Existe un estado postcrítico? 5. ¿Se trata de una crisis aguda sintomática o puede ser la primera crisis de un trastorno epiléptico? ¿Cuál puede ser la etiología del proceso? Es importante obtener un relato detallado del episodio. Se debe interrogar tanto al paciente como a los testigos lo sucedido antes, durante y tras dicho episodio, ya que nos puede ayudar a distinguir si ha sido una crisis u otro fenómeno paroxístico, circunstancias de aparición, duración, prodromos, primera manifestación y secuencia clínica posterior, movimientos anómalos y si estos se inician focalmente, nivel de conciencia del episodio, manifestaciones vegetativas, grado de alerta tras el evento. Deben recogerse antecedentes personales y familiares y debemos indagar sobre la existencia de factores de riesgo epileptógenos y factores desencadenantes.
En ancianos es especialmente importante un detallado interrogatorio sobre medicamentos y traumatismos. En un paciente epiléptico conocido debemos buscar la existencia de factores desencadenantes, cambios, ritmo, vigilia, sueño, infecciones tóxicos, enfermedades sistémicas, mal cumplimiento o cambios en el tratamiento antiepiléptico habitual o interacciones farmacológicas si no existe desencadenante. Claro, valoramiento es el adecuado o se trata de una epilepsia refractaria. Exploración física. Debe realizarse una exploración física general y neurológica completa. Las crisis focales y la existencia de focalidad neurológica poscrítica obligan obligan a descartar lesión estructural. Si fiebre, descartar infección del sistema nervioso central. Las pruebas complementarias, la analítica debe solicitarse hemograma y bioquímica sanguínea completa, incluyendo glucemia, iones, calcio, magnesio y función hepática, renal y tiroidea. También análisis de tóxicos en sangre y orina. Si se sospecha su consumo o niveles plasmáticos de antiepilépticos, en aquellos con dicho tratamiento previo, niveles bajos pueden indicar mal cumplimiento, dosis insuficiente o interacciones farmacológicas. Raramente niveles tóxicos de fenitonina o carbamazepina pueden provocar crisis. Punción lumbar no forma parte habitual del estudio de las crisis salvo en urgencias, ya que se debe realizar en caso de sospecha de infección del sistema nervioso central, vasculitis o hemorragia subaracnoidea y en pacientes VIH, virus, inmunodeficiencia humana. También se aconseja en estatus epilépticos sin causa clara. Técnicas de imagen están indicadas en todo paciente adulto con primera crisis comicial. La resonancia magnética nuclear es la técnica de elección en la patología, ya que se ha demostrado que es superior a la TC o TAC craneal en la detección de lesiones cerebrales asociadas a epilepsia, malformaciones vasculares, esclerosis del hipocampo, quilosis, tumores, aunque la TC es una alternativa útil en casos urgentes en que no es posible la realización de una resonancia magnética para poder descartar cuadro neuroquirúrgico, infección, infarto o hemorragia que requiera atención médica urgente y en pacientes con marcapasos o clips no compatibles con resonancia magnética. En pacientes epilépticos conocidos debe realizarse una nueva prueba de imagen si la clínica sugiere una nueva lesión neurológica o antestatus sin causa clara. En ocasiones, sobre todo en pacientes con epilepsia rebeldes al tratamiento médico para la localización de las crisis o en valoración preoperatoria se realizan técnicas de imagen funcional que permiten identificar alteraciones en el metabolismo y flujo sanguíneo cerebral como PET y SPECT-CT. El electroencefalograma y videoelectroencefalograma debe realizarse un electroencefalograma en todos los pacientes tan pronto como sea posible, ya que puede ayudarnos a establecer el diagnóstico de epilepsia, a clasificar el tipo de crisis o de un síndrome epiléptico particular y puede mostrar alteraciones sugerentes de lesión estructural subyacente. En ancianos el electroencefalograma pierde sensibilidad y especificidad y un porcentaje variable del 12 a 38% pueden presentar anormalidades electroencefalográficas sin clínica asociada de epilepsia. En torno a un 50% de los pacientes con epilepsia tienen un primer electroencefalograma normal. Los electroencefalogramas seriados en el tiempo hasta 3 aumentan la sensibilidad hasta el 80 a 90% y también son útiles para determinar la evolución de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. A veces durante la realización del electroencefalograma pueden no registrarse episodios ictales, por lo que puede estar indicada la realización de un estudio de electroencefalograma con privación de sueño o aún más sensible, monitorización con videoelectroencefalograma, prueba de referencia para el diagnóstico de epilepsia. La duración de un videoelectroencefalograma es variable de horas a días y su utilidad se ha demostrado en distintos estudios en mayores, aunque no siempre se tiene acceso a ella. Otras pruebas, electroencefalograma, ecocardiograma, Holter, ecocardiograma Holter, test de tabla basculante, test de esfuerzo
polisomnografía nocturna, ecodoppler de troncos supraórticos, todas ellas útiles en el diagnóstico diferencial en el anciano. Recientemente se han propuesto un nuevo esquema de diagnóstico de la epilepsia que trata de incluir aspectos semiológicos, topográficos, sindrómicos, etiológicos y sociales que se fundamentan en 5 ejes. Eje 1, fenomenología y tal o descripción de semiología de la crisis. Eje 2, tipo de crisis, localización cerebral y factores precipitantes de la crisis. Eje 3, diagnóstico de síndrome epiléptico en base a la lista de síndromes epilépticos reconocidos si su diagnóstico es posible. Eje 4, etiología de la crisis cuando se conoce. Eje 5, grado de afectación funcional y repercusión social, diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial debe hacerse con todos aquellos procesos mórbidos y transitorios que cursan con alteración del nivel de conciencia en cualquier grado o síntomas episódicos, motores, sensitivos, sensoriales o psíquicos. Ahí les va, mira. Vamos a empezar con la hidrocefalia. La hidrocefalia es un aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales. ¿Ok? El tamaño de los ventrículos se ve más aumentado. En este caso, los ventrículos solamente presentan un aumento, pero los surcos cerebrales no. Porque en la atrofia cerebral, los ventrículos laterales están aumentados junto con los surcos cerebrales. ¿Qué diferencia entre atrofia y hidrocefalia? Ahí más o menos va. La hidrocefalia se divide en obstructiva y comunicante. Obstructiva quiere decir que tiene un origen extraventricular y la comunicante tiene un origen intraventricular. De ahí nos vamos a lo que es la hidrocefalia normotensiva, que la hidrocefalia normotensiva se caracteriza por un cuadro de alteración de el sistema nervioso central, el aparato locomotor, en este caso de la marcha, del estado de conciencia o un cuadro de demencia y incontinencia urinaria. Que esta es la hidrocefalia normotensiva. Más o menos por ahí va. A ver, me hago bolas ahí. Me hago bolas. Es hidrocefalia obstructiva que se divide en comunicante y no comunicante. Comunicante de origen extraventricular y no comunicante de origen intraventricular, que es la hidrocefalia obstructiva. Más o menos por ahí va. Es que es un poco enredoso. ¿Qué fue lo que dije? Porque a mí se bolas porque hidrocefalia obstructiva y se divide en dos, con comunicante y no comunicante. Entonces, ahora vamos a ver si más o menos le atino. O sea, ya hicimos lo que es la hidrocefalia y la atrofia cerebral. Se parecen en la cuestión de que el volumen o el tamaño de los ventrículos laterales está aumentado por tener una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo adentro, o que está retenido, ¿no? La atrofia cerebral. La atrofia cerebral sí dice que es una pérdida de sustancia gris, sustancia blanca. Que mayormente se genera en la región de los lóbulos temporales.
Ahí es donde se identifica a nivel de los lóbulos temporales, que es más o menos el ejemplo que les mandé, que ahí es donde se realiza una adquisición con una orientación diferente, con una adquisición diferente, que fue la que les mandé hace en la noche, creo que se las mandé más o menos. Ahí la planeación es diferente. Se generan mayormente en los lóbulos temporales y al igual que... Ay, se me fue. Que en la hidrocefalia, ¿no? Pero aquí la atrofia se genera mayormente o se visualiza a nivel de los lóbulos temporales, que es donde se revisa. Y a diferencia de la hidrocefalia, aquí presenta aumento de los ventrículos laterales y de los surcos cerebrales. Entonces, no recuerdo dónde fue que leí que la atrofia cerebral condiciona a un Alzheimer o es algo que se detecta en pacientes con Alzheimer. Es un hallazgo en pacientes con Alzheimer, eh, una atrofia cerebral. No recuerdo dónde fue lo leí porque varía dependiendo del autor. Mm, básicamente, ¿cómo se genera? Se dice que la atrofia es una muerte neuronal generalizada, ¿no? Mueren las neuronas, poco a poco de manera general hasta condicionar Alzheimer. Eso es lo que dicen unos autores. La imagen dice que es pérdida de sustancia gris, sustancia blanca. eh, de tejido cerebral o pérdida de tejido cerebral, que es compensada con el aumento de los ventrículos laterales con mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro. Más o menos por ahí va. No me crean, yo no soy un experto. Pero más o menos comprendo cómo va este asunto. Eh, yo no sé qué hace el diagnóstico, pero tengo ahí varios libros que hablan de este tipo de patologías. Son importantes identificarla o diferenciar entre una hidrocefalia y una atrofia cerebral. Hidrocefalia puede ser comunicante o no comunicante. O sea, la hidrocefalia obstructiva puede ser comunicante o no comunicante. Comunicante quiere decir que es de origen extraventricular y no comunicante quiere decir que es de origen intraventricular. Y ahí es una hidrocefalia normotensiva que presenta clásicamente un cuadro clínico de déficit eh, déficit ¿cómo dicen? Déficit de desplazamiento, demencia y incontinencia urinaria, o sea, aparato locomotor, sistema nervioso central. La diferencia entre una y otra es que la hidrocefalia solamente presenta aumento del volumen de los ventrículos laterales por líquido cefalorraquídeo dentro. Y la atrofia presenta aumento del volumen de los ventrículos laterales con aumento de los surcos cerebrales. Y se identifica a nivel de los lóbulos temporales. De ahí otro de los tipos de origen que pueden generar una demencia o un cuadro epiléptico puede ser un tumor. Puede ser un tumor.
Sí, entonces, aclarado un poco más o menos todas estas cuestiones que son como que más complejas ya de la cuestión de diagnóstico, eh, vamos a hablar sobre tipos de protocolo. Mira, son protocolos rutina, o sea, de rutina, protocolo de cerebro rutina y son parámetros para 1.5 teslas. Se establece que el protocolo de rutina de encéfalo debe incluir las siguientes secuencias, los siguientes cortes. O sea, antes que nada, obviamente, los, los, los de planeación, ¿no? O los localizadores, que son las secuencias, con las cuales iniciamos la resonancia, que son eh, localizadores o imágenes con las cuales iniciamos la planeación, que son imágenes rápidas, que son Spineco. No sé qué no son Spineco. Esas, hagan de cuenta que esas no cuentan. Esas no cuentan en el protocolo porque son localizadores. Eso es como el topograma en resonancia magnética. Los localizadores son como el topograma en resonancia magnética. Esos no cuentan, estos salen fuera del protocolo. Esos no se valoran. Entonces, un protocolo de cerebro rutina incluye un T2 axial, fase spin eco, con un tiempo de eco de 80 a 120 milisegundos y un tiempo de repetición de 2800 a 4000 milisegundos. Con un grosor de corte de 5 milímetros. Así tal cual, 5 milímetros. Por eso le digo que en resonancia magnética los grosores de corte son más grandes. Por eso se necesita que todas las imágenes de la resonancia magnética, las secuencias, todas las imágenes de la secuencia, se visualicen bien sin artificio. Y una separación o gap de 1.5. ¿Qué es separación? Es intervalo de corte o incremento, le dicen en tomografía incremento, que es la separación. Por eso corte es uno y el incremento es otro. Con un campo de visión Full View de 24 y una matriz de 416 por 416 con un número de adquisiciones o excitaciones de 2 y una dirección de fase de anterior a posterior, que es la T2 axial, fase spin-eco. De ahí una densidad protónica en axial, fase spin-eco, con un tiempo de eco de 14 a 20 milisegundos, un tiempo de repetición de 2800 a 4000 milisegundos, mismo grosor de corte, mismo campo de visión, misma matriz, mismo número de excitaciones o adquisiciones y misma dirección de fase. Un T1 sagital spin-eco con un tiempo de eco mayor a 25 milisegundos. Tiempo de repetición de 450 a 650 milisegundos. Un grosor de corte de 5 milímetros y una separación o incremento o intervalo de corte de 1 milímetro. Mismo campo de visión, pero con una matriz de 320 por 224. Mismo número de excitaciones y la dirección de fase es de superior a inferior. De ahí un T2 coronal, que es Fast Spin Echo Fast Recovery. Fast Spin Echo Fast Recovery, que es FRFSE, con un tiempo de eco de 80 a 120 milisegundos. Tiempo de repetición de 2800 a 4000 milisegundos. Un grosor de corte de 5 milímetros y un intervalo o incremento de 1 milímetro.
Aquí el campo de visión aplica. La matriz es de 416 por 384. El número de excitaciones es 1. Y la dirección de fase es de superior a inferior. De ahí un T2 flare axial, fast flare, con un tiempo de eco de 150 milisegundos, un tiempo de repetición de 8000 milisegundos, un tiempo de inversión, que es un factor adicional, de 2500, un grosor de corte de 5 y un incremento de 1.5. Una matriz de 352 por 224, número de excitaciones 2 y una dirección de fase de anterior a posterior. De ahí una difusión axial EPI, ecoplanar inversion, ¿sí? Más o menos. Ecoplanar imaging, no sé, bueno para el inglés. Con un tiempo de eco mínimo, un grosor de corte de 5 milímetros, sin incremento, un campo de visión de 24, una matriz de 128 por 128, un número de excitaciones de 2 y una dirección de fase de derecha a izquierda. Con eso completamos el protocolo de cerebro rutina. Como secuencia opcional se puede hacer un T1 flare en plano sagital con tipo de secuencia fase spin eco con un tiempo de eco de 2384 milisegundos. Tiempo de repetición con tiempo de repetición de 7 y un tiempo de inversión es un factor adicional de 750. Un grosor de corte o separación de 5 y un incremento de 1.5. Un campo de visión de 24, una matriz de 320 por 124. Número de excitaciones de 2 y una dirección de fase de superior a inferior. El orden que deben de llegar estas adquisiciones como protocolo al momento de la realización es la siguiente. Iniciamos con los localizadores en 3 planos, 1 a 3 cortes en cada plano. De ahí realizamos las axiales en densidad protónica y T2, paralelo a la línea bicomisural, borde anterior y posterior del cuerpo calloso. Orden de corte superior e inferior, que es axial. De ahí pasamos con el axial T1, paralelo a la línea bicomisural de superior e inferior. De ahí al axial T2 flare, paralelo a la línea bicomisural superior e inferior. De ahí al sagital T1, paralelo a la línea mesencefálica y ortogonales a los localizadores axial y coronal, de derecha a izquierda. Coronal T2, paralelos al tronco del encéfalo, referencia a corte medio sagital de anterior a posterior. Post contraste quiere decir que una vez que administremos el contraste gadolino y se considera necesario, se realiza un axial T1, parámetros idénticos que en las secuencias no contrastadas, de superior a inferior, coronal T1, de anterior a posterior, y sagital T1 de derecha a izquierda. Miren, les quiero compartir este artículo que me encontré casualmente publicado del Radiología Europea. Compartió un médico radiólogo, un amigo de Dr. Eber, dice: heterogeneidad vascular preoperatoria basada en resonancia magnética con contraste de susceptibilidad dinámica para predecir el patrón espacial de gliomas de alto grado localmente recurrentes. Objetivos: investigar si el patrón de recurrencia espacial se asocia con el pronóstico del paciente y si los hábitats vasculares de la resonancia magnética pueden predecir el patrón espacial. Métodos: en este estudio retrospectivo se incluyen 69 pacientes con gliomas de alto grado localmente recurrentes. La cohorte se dividió en patrones de recurrencia de la cavidad
intrarresección ICR y de recurrencia de la cavidad extrarresección, según la distancia entre la ubicación del tumor recurrente y la cavidad de resección o la región quirúrgica. Se segmentaron 4 hábitats vasculares: tumor angiogénico alto, tumor angiogénico bajo, edema periférico infiltrado y edema periférico vasogénico, y se analizaron los patrones de heterogeneidad vascular. Kaplan, Meyer y Rock analizaron la supervivencia y el rendimiento diagnóstico bajo diferentes patrones de recurrencia espacial. Se construyó un modelo de nomograma mediante análisis de regresión y se validó mediante la técnica bootstrapping. Los resultados: la supervivencia libre de progresión SSP y la supervivencia general fueron más largas para ICR número igual a 32 que para SR número igual a 37. Mediana de SSP 8 frente a 5 meses, mediana de SG 17 frente a 13 meses. P mayor a 0.05. Los análisis del hábitat vascular por resonancia magnética mostraron que la SR tenían un volumen sanguíneo cerebral relativo medio más alto en cada hábitat que la ICR. Todos los patrones mayores a 0.01. La mediana del RCV en IP tuvo un buen rendimiento diagnóstico. El AUC normograma basado en los hábitats vasculares y los factores clínicos de la resonancia magnética fue de 0.834 y C del 95%, 0.726, 0.913 y se confirmó como 0.833 y C del 95%, 0.830 y 0.836 mediante validación de arranque. Conclusiones: el patrón espacial de los HGG localmente recurrentes se asocia con el pronóstico. El parámetro de heterogeneidad vascular de la resonancia magnética podría usarse como un marcador de imágenes no invasivo para predecir el patrón de recurrencia espacial. Declaración de relevancia clínica: los patrones de heterogeneidad vascular basados en análisis del hábitat vascular por resonancia magnética pueden predecir de forma no invasiva los patrones espaciales de los gliomas de alto grado localmente recurrentes, proporcionando una nueva base de diagnóstico para que los médicos desarrollen el alcance de la resección quirúrgica y la planificación de la radioterapia posoperatoria. Puntos clave: el patrón de la cavidad intrarresección se asoció con una supervivencia libre de progresión más prolongada y una supervivencia general en los gliomas de alto grado localmente recurrentes. Las heterogeneidades vasculares más altas en la recurrencia de la cavidad extrarresección que en la recurrencia de la cavidad intrasección, y los parámetros de heterogeneidad vascular tuvieron un buen rendimiento diagnóstico al discriminar el patrón de recurrencia espacial. Un modelo normograma basado en hábitats vasculares y factores clínicos de resonancia magnética tuvo un buen desempeño en la predicción del patrón de recurrencia espacial. Introducción: los gliomas de alto grado, HGG grados 3, 4 de la Organización Mundial de la Salud, son tumores malignos primarios comunes del sistema nervioso central en adultos. Los HGG recurren después de 6 a 8 meses en la mayoría de los pacientes a pesar del tratamiento estándar. La recurrencia local se refiere a la recurrencia dentro de los 2 centímetros de la región de resección del tumor, que es el patrón de recurrencia de glioma más común y representa aproximadamente el 80% de todos los HGG recurrentes. Las estrategias de tratamiento difieren según los diferentes patrones de recurrencia. Para los pacientes con recurrencia local generalmente se recomienda repetir la resección quirúrgica individualizada. Además, el patrón de recurrencia de los HGG se asocia con el pronóstico y los pacientes con recurrencia local tienen mejor pronóstico que aquellos con recurrencia no local.
Estudios previos y la práctica clínica han sugerido que la recurrencia local de HGG tiene diferentes patrones espaciales que se puedan dividir en recurrencia de la cavidad intrarresección y recurrencia de la cavidad extrarresección, según la relación entre la cavidad de resección o la región quirúrgica y el tumor recurrente. Sin embargo, todavía no está claro si el patrón espacial de los HGG localmente recurrentes esté asociado con el pronóstico. Mientras tanto, faltan estudios sobre si los marcadores de imágenes pueden predecir el patrón espacial de la recurrencia local. Una ilustración del patrón espacial de la recurrencia local, incluida la recurrencia de la cavidad intrarresección versus la recurrencia de la cavidad extrarresección de izquierda a derecha. El diagrama de flujo muestra el procesamiento de imágenes en hábitats vasculares T1-WI, imagen ponderada en T1, T2-WI, imagen ponderada en T2, recuperación de inversión de atenuación de fluido FLAIR, T1C potenciada con contraste potenciada en T1, volumen de interés BOI, volumen sanguíneo cerebral CVB, flujo sanguíneo cerebral CBF. Los hábitats vasculares son una técnica emergente del procesamiento de resonancia magnética basada en resonancia magnética de contraste de susceptibilidad dinámica y estructural. Para segmentar subregiones tumorales y evaluar de forma no invasiva la heterogeneidad vascular del tumor, los hábitats vasculares utilizan el método de firma de tejido hemodinámico para segmentar tumores en 4 hábitats vasculares: tumor angiogénico alto, tumor angiogénico bajo, edema periférico infiltrado y edema periférico vasogénico, y calcular los parámetros de heterogeneidad vascular basados en DSC. Los hábitats vasculares pueden evaluar el pronóstico y la subtipificación molecular de los HGG. Los hallazgos de los hábitats vasculares en la predicción del patrón de recurrencia espacial no se han informado en la literatura hasta el momento. Por lo tanto, nuestro objetivo fue investigar el pronóstico de diferentes patrones espaciales de los HGG localmente recurrentes y determinar si los hábitats vasculares de la resonancia magnética pueden predecir el patrón espacial de los HGG localmente recurrentes. Materiales y métodos. Pacientes del estudio. Este estudio retrospectivo fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Centro Médico del Ejército del EPL y se renunció al consentimiento informado por escrito. Analizamos los datos clínicos patológicos de imagen y la supervivencia de pacientes con recurrencia local HGG después de resección máxima segura y quimiorradioterapia entre enero de 2012 y diciembre del 2020. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: confirmación histopatológica de HGG recién diagnosticados según los criterios de clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2016, sin antecedentes de tratamiento de quimioterapia o radioterapia antes de la cirugía, resonancia magnética preoperatoria incluidas imágenes ponderadas en T1, T1WI, imágenes potenciadas en T2, T2WI, imágenes con recuperación de inversión atenuada por fluido, por líquido, e imágenes potenciadas en T1 con contraste, y edad menor a 18 años. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 1. HGG infratentoriales. 2. Imágenes de resonancia magnética de baja calidad, incluido ruido y artefactos. 3. Pacientes con diseminación subaracnoidea. 4. Paciente sometido a resección subtotal. Paciente no sometido a quimiorradioterapia después de la cirugía. Paciente perdido durante el seguimiento. Ninguna recurrencia durante el seguimiento. HGG recurrentes no locales. Los pacientes no se sometieron a secuencias DSC preoperatorias y 10 errores durante el procesamiento con canal de procesamiento de los HTS. Adquisición de la imagen. La resonancia magnética se realizó con un escáner de resonancia magnética de 3.0 teslas. Perdón por la palabra. Verio Siemens Healthcare, con una bobina de cabeza de 8 canales. Los parámetros para la secuencia de resonancia magnética estructural incluyeron: 1. T1WI, tiempo de repetición y tiempo de eco.
Tiempo de eco de 250 a 2.67 milisegundos. Matriz 320 por 256, espesor de corte 5 milímetros y campo de visión FOB 230 milímetros por 230 milímetros. T2WI. Tiempo de repetición y tiempo de eco. Tiempo de repetición 4900 milisegundos y tiempo de eco 100 milisegundos. Matriz de 320 por 320, espesor de corte 5 milímetros, campo de visión 230 milímetros por 230 milímetros. 3. Flare. Tiempo de repetición 8000 milisegundos y tiempo de eco 94 milisegundos. Matriz de 256 por 256, espesor de corte 5 milímetros, campo de visión 230 milímetros y 200 por 230 milímetros. El tiempo de inversión es de 2370 milisegundos y los parámetros de CT1WI fueron consistentes con los T1WI realizamos T1WI después de DSC. La DSC se realizó con una secuencia de imágenes ecoplanares ponderadas en T2 con eco de gradiente durante la inyección de agente de contraste de gadolinio, gadopentato de glucosamina, GDDTPA, Bailu Pharmaceutical Co. Ltd. Los parámetros para las imágenes de perfusión DSC incluyeron tiempo de repetición de 1500 milisegundos y tiempo de eco de 30 milisegundos, una matriz de 128 por 128, espesor de corte de 5 milímetros, un campo de visión de 230 por 230 y un ángulo de giro de 90 grados. Son factores adicionales. Se administró una inyección en bolo de 0.2 mililitros por kilogramo de gadolinio de TPA a 4 mililitros por segundo mediante el uso de un inyector eléctrico. Antes de la exploración de la octava fase del DSC se inyectó gadolinio seguido de 15 a 20 mililitros de solución salina. Se obtuvieron un total de 20 secciones, 90 fases y 1800 imágenes. Procesamiento de imágenes en hábitats vasculares. Los datos de resonancia magnética preoperatoria se procesaron utilizando el servicio HTS de la plataforma OncoHabitat. El flujo de procesamiento de datos de resonancia magnética fue el siguiente. 1. Preprocesamiento. Se realizó la corrección de las faltas de homogeneidad del campo de polarización magnética, el ruido o los artefactos de pico, el registro automatizado, la extracción del cerebro y la normalización de la intensidad para generar una resonancia magnética multiparamétrica consistente del cerebro de alta calidad. Segmentación. Los tejidos tumorales se obtuvieron utilizando el clasificador de redes neuronales convolucionales 3D de última generación basado en una arquitectura UNET. Cuantificación DSC. La corrección de la fuga de material de contraste se realizó mediante ajuste de curva gamma variable. El volumen sanguíneo cerebral relativo se realizó mediante la integración numérica del área bajo la curva gamma variable y el flujo sanguíneo cerebral relativo. Se calculó basándose en el esquema de convolución de descomposición de valor singular circulante en bloque. Hábitats vasculares. El método HTS proporcionó un método automatizado no supervisado para caracterizar la heterogeneidad vascular del tumor. Los tumores se segmentaron en 4 hábitats vasculares: HAT, LAT, IP y BPE. El diagrama de flujo del procesamiento de imágenes en hábitats vasculares se muestra en la siguiente figura. Hacer un seguimiento. Todos los pacientes se sometieron a una resección máxima segura. Se extirpó todo el tumor realzado o a cirugía guiada por fluorescencia con ácido 5 aminolebulínico para la resección del tumor realzado y seguida de una combinación de radioterapia
concomitante con temozolomida y luego temozolomida adyuvante. Todos los pacientes se sometieron a CMRI y OCT dentro de las 24 a 72 horas posterior a la operación. Se sometieron CMRI 2 a 6 semanas después de la radioterapia y luego fueron seguidos con CMRI cada 3 a 6 meses. Todos los pacientes fueron seguidos hasta la muerte o la hora límite del estudio. Agosto de 2022. Agosto. Ese es mi mes. 21 de agosto de 1990. Ya nacimiento. Los pacientes se sometieron a reoperación, tratamiento multidisciplinario o CMRI continua según los criterios de evaluación de respuesta en neurooncología, RANO, para confirmar la recurrencia o MRI multimodal, para descartar necrosis por radiación o pseudoprogresión. La supervivencia libre de progresión, SLP, se calculó desde la fecha de la cirugía hasta la primera recurrencia del tumor en la resonancia magnética. La supervivencia global se calculó desde la fecha de la cirugía hasta la muerte. Se consideraron censurados los pacientes que sobrevivieron hasta el último seguimiento o hora de corte. Evaluación del patrón de recurrencia espacial y características radiológicas. Un radiólogo y un neurocirujano, SNW y LY, con 13 y 15 años de experiencia en imágenes cerebrales respectivamente, evaluaron el patrón de recurrencia espacial. El proceso de evaluación del patrón de recurrencia espacial fue el siguiente. La región quirúrgica se evaluó mediante CMRI y OCT a las 24 a 72 horas del posoperatorio. Los cambios de la región quirúrgica y la formación de la cavidad de resección se observaron durante la CMRI, la imagen por resonancia magnética, de seguimiento. El patrón espacial de los HGG localmente recurrentes se evaluó en función de la distancia entre la ubicación del tumor recurrente y la cavidad de resección o la región quirúrgica. El patrón espacial de recurrencia local se dividió en ISR y SR. ECR. La RCI se definió como recurrencia localizada en la cavidad de resección o región quirúrgica. La SR se definió como recurrencia en el borde o dentro de 2 centímetros de la cavidad de resección o región quirúrgica. Si las lesiones recurrentes eran demasiado extensas, el patrón de recurrencia espacial se determinó en función de la mayoría de las lesiones ubicadas dentro o fuera de la cavidad de resección o la región quirúrgica y la tendencia de crecimiento de las lesiones recurrentes mostrada por CMRI continua. La infiltración de la corteza se definió como una mayor afectación tumoral en la corteza cerebral. La afectación de la zona subventricular se definió como un mayor contacto del tumor con el borde ventricular lateral. La entrada ventricular se definió como el acceso intraoperatorio al ventrículo y se confirmó mediante resonancia magnética posoperatoria que el ventrículo estaba conectado a la cavidad de resección. Las características radiológicas anteriores fueron evaluadas por un neurocirujano y un neuroradiólogo. Análisis estadístico. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales para Windows, IBM SPS, Statics version 26.0 IBM Core, el software MedCalc versión 20116, MedCalc Software Ltd, GrabPad Prince versión 9.00, GrabPad Software y Software R versión 4.2.1 R Foundation for Statistical Computing, un nivel de significancia de 2 colas igual a 0.05. Las variables cuantitativas se presentaron como media, desviación estándar. Las variables categóricas se expresaron como porcentajes. El análisis de confiabilidad entre evaluadores de la evaluación de imágenes se evaluó mediante la prueba capa de Cohen. El análisis de pronóstico de curva de Kaplan-Meier se realizó en pacientes con ICR y ECR.
y las diferencias entre las curvas se compararon mediante la prueba de rango logarítmico. Las diferencias en los parámetros de heterogeneidad vascular entre ICR y SR se evaluaron mediante la prueba T de Student. Se aplicó la corrección de Bonferroni n igual a 4 para comparaciones múltiples de parámetros de heterogeneidad vascular en 4 hábitats vasculares, y el nivel de significancia ajustado fue A igual a 0.0125, 0.05 por 4 igual a 0.0125. El área bajo la curva característica operativa del receptor ROC-AUC se utilizó para analizar el rendimiento diagnóstico de los parámetros de heterogeneidad vascular al discriminar ICR y SR. El valor de corte óptimo de los parámetros se obtuvo utilizando el índice Youden. Las variables con valor de P mayor a 0.05 del análisis de regresión logística univariable se ingresaron en el análisis de regresión logística multivariable para identificar los predictores del patrón de recurrencia espacial, verificar la multicolinealidad de los predictores y construir un modelo de nomograma. Se evaluó el rendimiento de un nomograma utilizando la curva de calibración y ROC. La validación interna del modelo de nomograma se realizó mediante la técnica Bootstrap con 1000 repeticiones para evaluar la precisión predictiva. ¿Cuáles son los resultados? Características del paciente. Identificamos 371 pacientes con HGG que cumplieron con los criterios de inclusión. Según los criterios de exclusión, finalmente se incluyeron 69 pacientes con recurrencia local, edad media 50 a 15 años, 35 mujeres. El proceso de selección de pacientes se muestra en la figura 2A. Las características clínicas, patológicas y radiológicas de los 69 pacientes con ICR igual a 32 y SR igual a 37 se resumen en la tabla 1. La confiabilidad entre evaluadores, tabla complementaria, entre el neurocirujano y el neuroradiólogo reveló una concordancia casi perfecta para las características radiológicas. El diagnóstico de flujo del proceso de selección de pacientes, gráficos de Kaplan-Meier para PFS, panel superior, y OS, panel inferior, que comparan la recurrencia de la cavidad intrasección versus la recurrencia de la cavidad extrasección. La recurrencia de la cavidad intrasección se asoció con una SSP más prolongada y una SG más prolongada le igual a 0.021 y una SG igual a 0.014. Gliomas de alto grado, HGG, evaluación de respuesta rano en neurooncología, contraste de susceptibilidad dinámica DSC, firma tisular, hemodinámica HCT, supervivencia libre de progresión de SLP, supervivencia general de SG.